Dios les bendiga, mis amados hermanos del Centro Evangelístico Misionero Tanara, la iglesia que por la gracia de Dios seguimos pastoreando. Un abrazo en la distancia a ustedes, también a nuestros hermanos de diferentes países que siempre nos están viendo y a hermanos de diferentes iglesias en Panamá que también nos apoyan siempre. Dios les bendiga, les amamos en el amor de Cristo. Y hoy, domingo 2 de agosto, tenemos una palabra de bendición para todos ustedes que queremos compartir. Una palabra que la he titulado El propósito de Dios en tiempos difíciles. Oiga bien esto, el propósito de Dios en tiempos difíciles, y espero que esta palabra te bendiga tu vida en este domingo. Y para esto vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 41, versículo 37. Este personaje José es quien en esta ocasión nos servirá de ilustración. Dice la palabra de la siguiente manera: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay otro entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en un segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales les dio a luz Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Leamos nuevamente el versículo 52. Dice: llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en toda la tierra de mi aflicción. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos que tu palabra está bendecida. Bendícela aún más, Señor, que fluya como un río de agua viva y que bendiga cada vida, cada alma. Y Señor, y que el propósito por el cual tú envías esta palabra se cumpla, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Creemos que este tiempo va a ser un tiempo de bendición. Ok, mis amados hermanos, los propósitos de Dios en tiempos difíciles. Hay propósitos de Dios con cada uno de nosotros. Dios, mis amados hermanos, no llama a nadie por accidente. Dios no llama a nadie a dar un paseo por la vida. Cuando Dios llama a una persona, siempre la llama con un propósito específico. Dios es un Dios de planes, y nosotros podemos ver en toda la Biblia que no hay nada que Dios no haya hecho sin tener previamente un propósito. Asimismo, no hay nada que Dios haya dicho
que no haya tenido un propósito previo. Y así fue en la vida de José. Por eso yo quiero hoy enseñarle a usted los factores que llevaron a José a alcanzar los propósitos de Dios aún en tiempos difíciles. Y hermanos, son factores que son aplicables a nuestras vidas y que también nos van a ayudar a nosotros a poder comprender que aún en tiempos difíciles Dios sigue manteniendo sus propósitos con nuestras vidas. Sabemos que la humanidad a esta hora vive momentos críticos y caóticos en algunas partes, pero si Dios tiene un propósito con tu vida, si ya te lo reveló, si ya te lo dijo, yo quiero decirte, mantente firme en ese propósito, porque los propósitos de Dios se cumplen. Esta parte de la Biblia que estamos leyendo aquí es aquella parte donde José es exaltado como el nuevo faraón de Egipto, o el segundo hombre en Egipto que iba a administrar toda la tierra. Sabemos a través de la historia que José llegó de una manera inusual a la tierra de Egipto. Llegó vendido por sus hermanos. Llegó por una injusticia de ellos. Fue algo que él no buscó. Fue algo que él no quiso. Algo que si se lo hubieran preguntado, él hubiera dicho claramente que él no lo deseaba. Pero la vida de este muchacho estaba marcada por un propósito divino. Dios tenía un plan con este muchacho y aún el sufrimiento, aún lo que él pasó, aún la injusticia de parte de sus hermanos, aún en eso los propósitos de Dios se reflejaron en la vida de él. En esta enseñanza, mis amados hermanos, nosotros vamos a ver cuáles fueron los factores que llevaron a José a alcanzar los propósitos de Dios en su vida, y son factores que tú vas a poder aplicar en tu vida para poder alcanzar tú también los planes y los propósitos de Dios. Así que yo espero que este mensaje te dé dirección, yo espero que este mensaje te dé consuelo, porque posiblemente tú estarás, hermano, también siendo golpeado por esta situación que está viviendo el mundo, y estarás preguntándote, bueno, ¿y a dónde están los propósitos de Dios para mi vida? ¿Dónde está aquella palabra que Dios dio sobre mi vida en aquel tiempo? Yo quiero darte ánimo en este domingo y decirte que Dios no se ha olvidado del propósito que Él tiene con tu vida. Dios no se ha olvidado, Dios no te ha abandonado. Tú sigues en las manos de Dios, y los planes de Dios con la vida tuya que me estás escuchando, esos planes siguen firmes. Esos planes todavía están en pie. Hermano, cuando alguien se entera o ya sabe que tiene un propósito de Dios en su vida, usted debe de saber que usted ha emprendido un camino. Mira, cuando Dios te marca con un propósito, tú has emprendido un camino diferente al camino de muchas personas en esta vida. En esta vida hay gente que caminan por la vida sin sentido. En esta vida hay gente que todavía no saben para qué viven. En esta vida hay gente que vive apegado a la suerte, o al qué pasará mañana, o a lo que salga. Cuando tú tienes un propósito de Dios, tu vida va hacia un fin. Tú vas caminando hacia algo. Y Dios tenía a José preparado para un tiempo, para ser el segundo hombre en Egipto, porque venía un hambre sobre la tierra, venía una situación de caos sobre la tierra, y Dios necesitaba un hombre allí que fuera un cerebro, que fuera una mente, un hombre que administrara todo y que pudiera ayudar a los demás a salvarse. Pues Dios tenía ese plan con José. Y déjame decirte, hermano, que aún el sufrimiento de José fue parte de ese plan. Dios es un Dios que todo lo hace perfecto. Hermano, Dios tiene control de todo. A Dios no se le escapa nada. Bendito sea su nombre. Y por lo general, mis hermanos, los propósitos de Dios, una persona nunca lo encuentra a la vuelta de la esquina. Todos los propósitos de Dios están compuestos de procesos
en los cuales hay que pasar para poder alcanzar los planes de Dios. Dios determina con el propósito que Él tiene con cada persona. Dios determina el proceso por el cual tú debes pasar y tú debes aceptar los propósitos de Dios en tu vida, por muy duro que sea, hermano, el proceso por el cual tú tengas que pasar. Hermanos, caminar en los propósitos de Dios, caminar en esta vida siendo una persona de propósitos, una persona marcada, que Dios haya marcado tu vida con un propósito, eso significa que tú en esta vida vas a encontrar muchas oposiciones. No pienses, hermanos, que por tener un propósito de Dios en la vida vamos a caminar fácil. Cuando los propósitos de Dios están marcados sobre nosotros, aún así, hermano, vamos a encontrar oposición. Entonces, todos estamos marcados con un propósito de Dios. Y para Dios, ninguno de sus propósitos ni son accidentes, ni son casualidades. Dios sabe lo que va a hacer contigo. Dios sabe a dónde te va a llevar. Y Dios sabe qué quiere que tú alcances en la vida. Yo quiero decirte, hermano, en este momento, lo que está pasando en el mundo no ha detenido la mano de Dios. Lo que está pasando en el mundo a esta hora no ha dicho que Dios ya se olvidó de todo o que Dios archivó sus planes y sus propósitos. Hermano, anímate en este domingo. Los planes de Dios con tu vida continúan. Tú no eres una casualidad en la viña del Señor. Tú no eres un accidente en la casa del Señor. Tu vida está marcada con un propósito y hacia el alcance de ese propósito tú vas caminando en esta hora. Así que, mis amados hermanos, quizás algunos también no saben a cabalidad qué propósito tenga Dios con usted. Quizás tú no sabes a dónde Dios te va a llevar. Hermano, Dios es un Dios que nos sorprende. ¿Qué sabía José? Que él iba a ser el segundo hombre en Egipto. Él sabía que sus hermanos se iban a postrar delante de él un día. Ese fue el sueño que él vio, pero él no sabía en qué lugar, en qué situación, él no sabía en qué momento y por qué sus hermanos se iban a postrar delante de él. Bueno, hermanos, en ese proceso, para llegar hasta ahí, estaba que él fuera vendido como esclavo, que él llegara a Egipto de una manera, a la casa de Potifar, a la cárcel, y después, mis amados hermanos, ahí a demostrar la gracia de Dios sobre su vida y que después él llegara hasta el palacio del faraón. Eso estaba en el paquete, ese sufrimiento era parte del plan. Él no lo sabía a cabalidad y muchos de nosotros quizás no sabemos a cabalidad a dónde Dios nos va a llevar. Pero yo quiero decirte algo. Hay factores que te van a ayudar a ti a alcanzar los planes de Dios. O sea, ¿cómo debes tú conducirte cuando tú sabes que Dios tiene un propósito en tu vida? Hubieron 4 factores que ayudaron a José a alcanzar los propósitos de Dios en su vida. ¿Sabe por qué, hermano? Porque en una situación como la que vivió José, cualquiera pudo haber maldecido, cualquiera pudo haber renegado, cualquiera pudo haberse rendido, cualquiera pudo haber hecho otra cosa. José pudo haber ser absorbido en Egipto, pero no ocurrió así. José, a pesar de todo, caminó hacia el propósito de Dios. Y esto es lo que yo quiero compartir contigo esta mañana. Quiero hablarte a ti que tienes tu vida marcada con un propósito de Dios para ti. Escúchame, 4 factores que te van a ayudar a ti a alcanzar los propósitos de Dios en la vida. El primer factor es el factor de la fe. Ese es el primer factor. Escúchame algo. Dios a José le dio sueños. José tenía sueños de Dios sobre su vida. Pero ¿sabes qué hizo José con esos sueños? José creyó
que esos sueños Dios le había hablado acerca de sus propósitos. Estamos viviendo tiempos donde Dios todavía sigue dando sueños. Quizás Dios te reveló a ti ese propósito a través de un sueño. Te habló a través de una palabra de ciencia. Dios revela sus propósitos. Y lo primero que tú debes de hacer es creer en lo que Dios dijo sobre tu vida. La fe es algo fundamental para alcanzar los planes de Dios. Y hermanos, son muchas las situaciones que se van a presentar en el camino para que tu fe mengüe. Hermano, el peligro de perder la fe es que cuando la fe se pierde todo. Cuando tú pierdes la fe, tú dejas de ser obediente. Cuando alguien pierde la fe, deja de vivir una vida de santidad. Cuando alguien pierde la fe, su vida toma otro rumbo y ya no vive de fe, vive como incrédulo. Y vivir como incrédulo es sinónimo de hacer muchas cosas que a Dios no le agrada. Vivir como incrédulo es tomarse el riesgo de caer a donde Dios no determinó que tú cayeras. Por lo tanto, mis amados hermanos, los hombres que están marcados con un propósito de Dios, son muchas las situaciones que se van a presentar para que su fe mengüe. Pero yo quiero decirte algo, amado hermano. Tú no puedes darte el lujo de perder la fe en estos momentos que estamos viviendo. Tú tienes que levantar tu fe porque la fe es un factor que te va a llevar a ti a alcanzar los planes de Dios. Hermanos, Dios no puede trabajar con alguien que ha perdido la fe. Sin fe nos vamos a quedar en la mitad del camino. Y posiblemente tú vas por la mitad del camino. Posiblemente tú vas alcanzando un poco más allá de la mitad del camino. Hermano, sin fe te vas a quedar en la mitad del camino y ahí te vas a desviar. Y por causa de la incredulidad, otros ni siquiera emprenden el camino. Saben que están marcados con un propósito, pero por incredulidad ni siquiera emprenden el camino. Y otros que ya están marcados sin fe, puede que se queden en la mitad del camino. La vida cristiana es una vida vacía cuando carece de sentido. Ningún cristiano puede decir que Dios no tiene un propósito con su vida. Si tú eres cristiano y tú dices, bueno, Dios no tiene propósitos conmigo, entonces tú estás viviendo un cristianismo vacío, un cristianismo sin sentido. Cuando algo tiene propósito, sabe a dónde va a empezar y sabe a dónde va a terminar. Esto es lo que yo te quiero decir hoy. Por eso la fe es fundamental en tu vida, que tú mantengas la fe, que tú alimentes tu fe, que tú crezcas en la fe, que tú mantengas la fe a pesar de todo lo que quiera que sea que haya venido sobre tu vida. Hermano, usted será una persona fructífera cuando por fe usted alcance los propósitos de Dios. Y ahí es donde Dios te quiere llevar. Alcanzar los propósitos de Dios a través de la fe es convertirse en una gran persona de fe. Porque tú has creído, porque has puesto tu confianza en el Señor. Y los hombres que alcanzan los propósitos de Dios en su vida, porque a pesar de todo mantuvieron la fe, se convierten en grandes personas de fe, que luego pueden hablarle a otros también de fe y cómo mantenerse creyéndole a Dios a pesar de cualquier situación que se levanta. Hermanos, cuando vamos camino al propósito de Dios, no todo será fácil. La fe se va a necesitar en el camino para seguir avanzando. La fe se va a necesitar en el camino para seguir dando pasos. La fe se va a necesitar en el camino para poder mantenernos ante toda barrera que se levante, ante todo viento que sople para arrastrarnos y movernos de los propósitos de Dios. Hermano, con el propósito de Dios sobre la vida de José, mucha gente se iba a salvar. Hermano, ese hombre con su sabiduría preservó la vida de muchos,
Por eso Dios tenía un propósito con él. Y los propósitos de Dios, cuando nosotros los alcanzamos, somos de bendición a mucha gente. Porque el propósito de Dios es que tú bendigas a muchos también, así como lo hizo José. Entonces, cuando somos personas de propósito, tenemos que mantener la fe, porque caminando con un propósito de Dios, no todo es fácil. Se necesita seguir avanzando, y para seguir avanzando vamos a necesitar esa fe para poder mantenernos. El segundo factor, hermano, es la vida de santidad. Mire, escúcheme. José tuvo esta barrera, el pecado. El pecado. El pecado, José fue tentado en Egipto. Tú conoces la historia. José fue tentado por la mujer de Potifar, pero el pecado no lo absorbió. ¿Por qué? Porque ese hombre sabía hacia dónde iba. Por lo tanto, la santidad está muy relacionada con la decisión de la voluntad humana. Cada quien cede al pecado por su propia voluntad. Si alguien cede, él voluntariamente acaba con los propósitos de Dios en su vida. Hermano, el pecado puede acabar con los planes de Dios en tu vida. El pecado puede acabar con toda una vida de propósitos. Ahí actuó la voluntad humana de José, que no se dejó absorber por el pecado, porque él sabía hacia dónde iba. La tentativa a pecar dice dos cosas. La tentativa a pecar dice que tú estás caminando por el sendero correcto, y si se ha presentado alguna tentativa para pecar, puede ser lo segundo, que tú ya estás cerca de alcanzar los propósitos de Dios. Lo cierto, hermano, es que el pecado ha sido una piedra de tropiezo en la vida de mucha gente. Muchos que caminaban hacia los propósitos de Dios hoy cayeron. Hoy cayeron, están caídos porque tropezaron en el pecado. Se desviaron por otro lado, se desviaron por otro rumbo, alcanzaron otras cosas y no los propósitos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado se presentó y fue, hermano, una piedra en su camino, porque no tuvieron conciencia de que su vida estaba marcada por un propósito de Dios. Se olvidaron del propósito de Dios y se dieron al pecado. Hermano, el pecado no solo existe en forma moral, hay muchas formas de pecar. Porque cuando se habla del pecado se cree que solamente en la parte moral. No, hay muchas formas de pecar, pero tú cuida que vas caminando hacia el propósito de Dios. Cuida tu vida, hermano. La santidad va a ser un factor que te va a ayudar a ti a que al final Dios te recompense. Cristo fue nuestro mayor ejemplo. Fue tentado por el diablo al igual que José, y el diablo se le apareció a Cristo. ¿Para qué? Para que él no alcanzara el propósito de Dios en su vida. Se presentó para esto, lo tentó. Tú conoces la historia. ¿Para qué? Para que Cristo no alcanzara la gloria, para que Cristo no alcanzara el plan de Dios con la raza humana. El diablo es experto apareciéndose y poniéndole tropiezo a hombres cuya vida están marcadas con propósito de Dios. A hombres y a mujeres también le hablo. A jóvenes también le hablo. Quiero decirte, el enemigo es experto apareciendo a poner tropiezo, a poner ocasión de pecado. El enemigo es experto trayendo propuestas, pero todo el objetivo es que tú no alcances los propósitos de Dios. Y la única manera de mantener la vida santa es la plena convicción de que estamos caminando hacia los propósitos de Dios. Siempre que tú oras, hombre de propósito, mujer de propósito, joven de propósito, siempre que tú ores, nunca te olvides, pídele al Señor que te guarde del mal, que te guarde
de toda forma del mal y que nada detenga los propósitos de Él con tu vida. El tercer factor que te va a ayudar a ti a alcanzar los planes de Dios en tu vida, los propósitos, es la gracia de Dios. Escúcheme algo, hermano. La gracia de Dios. La gracia de Dios es el favor de Dios sobre nuestras vidas. Esa es la gracia de Dios. El favor de Dios sobre nuestra vida. Cuando la gracia de Dios está sobre la vida de alguien, la mano de Dios está sobre él. El favor, la bendición. Cuando la gracia de Dios está sobre alguien, Dios abre puertas, Dios bendice, Dios suple, Dios trae, Dios ayuda, Dios protege. Cuando la gracia de Dios está sobre alguien, hay prosperidad, hay éxito en todo lo que tú emprendas y en todo lo que tú toques con tu mano. El fruto de tus manos, la obra de tus manos es bendecida porque la gracia de Dios está sobre tu vida. Yo quiero decirte algo, hablar de la gracia de Dios es hablar de la presencia de Dios sobre nosotros. Ahí se puede conjugar todo. Y la presencia de Dios fue algo que a José nunca lo abandonó. Pero quiero decirte algo en esta hora de la presencia de Dios. La presencia de Dios no es una enseñanza. La presencia de Dios no es una doctrina. La presencia de Dios no es un concepto teológico. La presencia de Dios es una realidad sobre la vida de los hombres que están marcados con propósitos. Es una verdad, es una realidad, la presencia de Dios. Y quiero decirte algo de la presencia de Dios. La presencia de Dios se cultiva. Oye bien esto, la presencia de Dios se cultiva. Tú puedes avivar el fuego que está en ti. Tú puedes avivar esa unción. Tú puedes avivar esa presencia. Y la presencia de Dios en tu vida, tú también la puedes apagar. No podemos pretender que la gracia de Dios fluya sobre nosotros cuando hemos perdido nuestra relación con Dios. No podemos pretender que eso ocurra. Tú tienes que mantener la presencia de Dios en tu vida. Tienes que cultivarla, hombre, mujer, joven de propósito. Tienes que cultivar la presencia de Dios en tu vida a través de la oración, a través de la búsqueda de Dios. Hermano, cuando levantamos la fe en momentos difíciles, la presencia de Dios se activa. No puedes darte el lujo de perder la presencia de Dios. Cuando somos capaces de soportar la prueba, cuando somos capaces de soportar la aflicción, cuando resistimos en medio de eso, atraemos esa gracia, mantenemos la gracia divina, la presencia sobre nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque estamos resistiendo, porque sabemos que vamos camino hacia un propósito. Cuando somos capaces de mantenernos, aun cuando hemos sentido que todo se ha perdido, la gracia de Dios siempre nos va a respaldar. Hay veces que nos sentimos así, que sentimos que todo se ha perdido, que sentimos que todo se ha acabado, que sentimos que Dios nos dejó. Escúchame, cuando tú eres capaz de mantenerte, aun cuando tú hayas sentido que todo se ha perdido, cuando tú ves que no sopla nada a tu favor, que no sopla el viento a tu favor, cuando tú ves que no pasa nada, cuando tú ves que no llega nada y tú eres capaz de mantenerte, tú atraes la gracia de Dios sobre tu vida. José pasó por muchas situaciones en Egipto, pero siempre se mantuvo resistiendo. Siempre ese hombre mantuvo lo que él era. Y el cuarto factor que te va a ayudar a ti a alcanzar los propósitos de Dios es la firmeza de corazón. Oye bien esto, la firmeza de corazón. Escúchame, hermano. José nunca dejó de servir a Dios a pesar de todo lo que le había pasado. Hermanos, servir a Dios con situaciones adversas, servir a Dios en medio de situaciones difíciles,
Seguir sirviendo a Dios cuando ya todo se acabó y no tienes nada. Seguir sirviendo a Dios cuando todos te abandonaron. Seguir sirviendo a Dios cuando todos te dieron la espalda, porque tú sabes que tienes un propósito de Dios. Eso habla de firmeza de corazón. Seguir sirviendo a Dios con firmeza de corazón en medio de mis dificultades es señal de haber entendido hacia dónde yo voy caminando. Hay quienes no resisten la soledad. Hay quienes no resisten no tener nada. Hay quienes no resisten pasar por una prueba de una manera constante, mantenerse constantemente en una prueba. Eso es alguien que no todos lo resisten. Cuando yo resisto eso y yo sigo sirviendo a Dios, aún en medio de todo eso, eso habla de firmeza de corazón y que yo he entendido hacia dónde yo voy caminando. Entonces, mi firmeza se convierte en determinación. Y la razón por la cual mucha gente no alcanza los propósitos de Dios es porque no son personas determinantes. Los hombres determinantes saben mantener la fe en momentos difíciles. Los hombres determinantes saben cultivar la presencia de Dios en medio de la angustia. Saben mantener la vida santa y saben seguir sirviendo con firmeza de corazón. Cuando eso ocurre, la cobardía no tiene dominio sobre mi vida. Yo puedo vencer la cobardía, yo puedo vencer el desánimo, yo puedo vencer cualquier pensamiento que pueda venir sobre mi vida. En el camino, hermano, sucederán cosas inexplicables. Tú que vas caminando hacia los propósitos y hacia los planes de Dios, quiero decirte, en el camino te vas a encontrar con cosas inexplicables, pero sigue sirviendo. No se detenga tu mano, sigue sirviendo, sigue adelante, sigue caminando, no te rindas, no te desvíes del camino, aunque a tu vida hayan llegado a esta hora situaciones inexplicables que tú no comprendes por qué llegaron. Sigue sirviendo al Señor, sigue predicando, sigue dando, sigue extendiendo tu mano. Hermano, sigue evangelizando, sigue preparándote. No sé en qué faceta de los propósitos de Dios tú estás, pero si a tu vida han llegado situaciones inexplicables, tú sigue sirviendo al Señor. Hermano, a José le tocó perdonar a sus hermanos. Aún cuando pudo actuar por la fuerza, porque tenía la autoridad, aun cuando pudo actuar por la fuerza contra ellos, en un ejemplo de determinación, José se levanta y perdona a sus hermanos. Bendito sea Dios. El perdonar a sus hermanos decía que las pruebas, que las aflicciones, que las dificultades que vivió no habían cambiado su corazón. Eso decía que nada había cambiado el corazón de José. Hermanos, las personas firmes de corazón, las situaciones no los cambian a ellos. Ellos cambian las situaciones. Cuando tú eres un hombre de propósito de Dios en tu vida y sabes que vas caminando hacia allá, las situaciones no te van a cambiar. Tú cambiarás las situaciones. Yo quiero leer 2 pasajes de esta historia que me llaman poderosamente la atención cuando hablamos de determinación y de firmeza de corazón. Mire, hermano, en el versículo 51, cuando José se convierte en padre de familia, su esposa le da 2 hijos y dice la palabra, y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo
y toda la casa de mi padre. Aunque él extrañaba la casa de su padre, aunque él extrañaba el seno familiar, José está diciendo con el nombre de este muchacho: hubieron cosas que yo tuve que olvidar para seguir caminando hacia los propósitos de Dios. Se tuvo que quitar y despojar del sentimiento de muchas cosas para seguir caminando hacia el propósito de Dios. Firmeza de corazón. Y lo segundo, en el versículo 52, léelo conmigo. Dice: y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¡Wow! En la tierra de mi aflicción, Dios me hizo fructificar. Hermano, mantente firme en tu corazón. Mantén la firmeza, mantén la santidad, cultiva la presencia, mantén la fe. Porque las situaciones que han venido sobre tu vida no te van a cambiar. Tú las cambiarás. Las barreras que se han presentado no te van a detener. Tú caminarás en medio de ellas y alcanzarás los planes de Dios en tu vida. Hermano, algunas cosas que se han presentado en tu vida podrán ser las situaciones económicas que a veces ocurren, situaciones familiares, situaciones ministeriales, situaciones personales que han llegado a tu vida, pero que nada te cambie, que nada te detenga, que nada te aflija, que nada te desvíe. Camina hacia los propósitos de Dios. No permitas que ninguna situación cambie tu lenguaje de fe. No permitas que ninguna situación acabe con tus esperanzas. José dijo: yo tuve que olvidarme de la casa de mi padre. Yo tuve que olvidarme. Se dio cuenta en la mitad del camino que había un propósito de Dios y hubieron cosas que tuvo que olvidar. Y al final dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Es decir, ninguna aflicción, ningún problema me detuvo. Fructifiqué en medio de ellas. Hermanos, cuando tú percibes, si en este momento tú estás percibiendo que todas las puertas se han cerrado en tu vida, sigue trabajando, sigue sirviendo, sigue adelante con firmeza de corazón. Que nunca muera el amor por lo que tú haces. Que nunca muera el amor por lo que tú estás haciendo. Nunca dejes que nada cambie tus pensamientos, que nada quite las convicciones de seguir caminando hacia los propósitos de Dios. Que nada apague el espíritu de conquista y de alcanzar los propósitos que hay en tu corazón. Que nada te apague, iglesia del Señor, hermano, hermana, joven que me estás escuchando. Que nada apague ese espíritu que Dios encendió en tu corazón. Tú estás marcado con un propósito de Dios, y quiero decirte en este domingo que en medio de esa aflicción tú vas a fructificar, que en medio de esa situación tú vas a caminar. Quiero decirte que en medio de esa situación tú te vas a levantar y vas a seguir caminando y no te vas a detener. Hoy tú te levantas con una mentalidad diferente. Hoy tú te levantas renovado. Y vas a decir: yo voy a seguir caminando hacia los propósitos de Dios. Yo sigo caminando hacia los planes de Dios. Hoy nada me detiene. Hoy sigo. Y así como José llegó al palacio del faraón a ser el segundo hombre en Egipto, no sé qué tendrá Dios contigo, pero tu vida está marcada con un propósito y tú verás ese propósito. Estos 4 factores que te acabo de hablar te van a ayudar a ti a llegar, a alcanzar los propósitos de Dios. Tener una vida marcada con un propósito de Dios es caminar por un sendero,
en donde vamos a necesitar sabiduría, paciencia, fe y carácter para poder llegar. Que nada te detenga, amado hermano. José no sabía que iba a ser el segundo hombre en Egipto y que salvaría toda la tierra. Al final él entiende que todo lo que pasó era parte de los planes de Dios con su vida. Y él lo entendió. Y hermano, cuando tú alcances los propósitos de Dios, tú te vas a olvidar del sufrimiento. Ya tú verás ese sufrimiento de otra manera. Ya no lo vas a ver como algo que te va a entristecer. Ya lo vas a ver de otra manera. Vas a cambiar tu lenguaje y vas a decir: valió la pena pasar por esa dificultad. Valió la pena pasar por ese problema. Valió la pena pasar por ese dolor. Valió la pena pasar por esa aflicción. Así vas a hablar cuando alcances los propósitos de Dios en tu vida. Usted, hermano, quizás no sabe a dónde va, pero si hay algo que nos consuela es saber que vamos de la mano de Dios. Y eso es suficiente para seguir caminando. ¿A dónde voy a llegar? No sé, porque por fe andamos, no por vista. Pero te consuela y me consuela, a todos nos consuela, que vamos de la mano de Dios. Por eso en esta hora quiero que oremos, pidiendo a Dios sabiduría, fe, firmeza, santidad, para poder mantenernos firmes dentro de los procesos y así alcanzar los propósitos de Dios con nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a cada hermano, bendigo a cada hermana que ha escuchado este sermón. Te pido, Señor, que esta palabra haya caído en buena tierra, que dé fruto a 100 por 1, Padre. Señor, que mis hermanos que tienen su vida marcada con propósitos divinos, con propósitos tuyos, lo puedan alcanzar en sus vidas. Que nada los detenga, que nada, Señor Padre, los desvíe del camino. Que mis hermanos que hoy oyeron esta palabra caminen hacia los propósitos que tú tienes con ellos, Padre. Señor, gracias. Bendice esta palabra, que haya caído en buena tierra y que dé fruto a 100 por 1. A los que están oyendo, Señor, si hay algún enfermo, da sanidad. Si hay algún enfermo, Señor, levántalo, llévate todo dolor, toda fiebre, toda molestia. Señor, si alguien está oprimido de corazón, si alguien está, Señor, necesitando libertad, dale libertad en su vida. Si alguien está esperando una respuesta tuya, una puerta abierta, abre esa puerta, trae esa respuesta, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y si alguien está esperando un milagro, suple ese milagro, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por cada hermano y cada hermana que ha podido escuchar tu palabra en este domingo. Y te pido, Señor, Padre, que tú le des, Señor, Padre, abundancia de paz en sus corazones, abundancia de paz en sus mentes, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, a ti toda la gloria y a ti toda la honra, Padre. Amén. Hermano, donde quiera que estés, te bendigo en el nombre del Señor. Te envío un abrazo desde Panamá. Hermano, quiero decirte que Dios te bendiga con abundancia de paz a ti y a tu familia, y que Dios bendiga la obra de tus manos, y que en una próxima podamos estar aquí nuevamente para seguir compartiendo una palabra de bendición para ti. Que Dios te bendiga y que tengas una semana fructífera. Saludos.